Hace 127 años, los hermanos Lumière presentaron en un pequeño café de París este corto de 40 segundos. Lo más llamativo es que cuando el tren llegaba, arribaba a la estación, todo el público se tiró al piso, tratando de resguardarse porque pensaba que el tren los iba a chocar. Podemos decir que es el primer gran susto del cine. Lo bueno que acá nadie se tiró. Esto fue en 1896, en este pequeño café parisino. Un poquito antes, en 1826, 1830, en Francia, aparece la primera fotografía. Fue un escándalo particularmente para todo el entorno de los artistas. De hecho, decían que quienes se iban a dedicar a sacar fotos eran los artistas frustrados o que no tenían talento, y así un poco el mundo del arte bardeaba la fotografía, ¿no? Y fue complejo porque, imagínense, la fotografía capta la realidad con una perfección y con una nitidez difícil de superar quizás con un arte realista. Y así hubo un montón de tires y aflojes entre los artistas gráficos, los pintores, y los que defendían la fotografía. Pero fíjense que hubo un proceso distinto. La fotografía liberó a los pintores. Esto es el arte antes de la fotografía, este es el arte después de la fotografía. El artista no necesitaba expresar la realidad de una manera cabal, perfecta, sino tenía que animarse a ver en la realidad lo que podía llegar a ver. Los seres humanos, frente a los desafíos, frente a los cambios, las innovaciones, nos vemos desafiados, nos vemos por momentos perturbados, nos vemos perplejos, el cambio nos desestabiliza, el cambio corta cosas, el cambio abre cosas. Y de hecho los seres humanos al comienzo contábamos con las manos. Después se inventaron otras cosas como una caña. De hecho, el canon viene de la palabra de latina canon, que dice que es la medida. Pero el salto en el cálculo se dio con ese aparatito. Se llama ábaco. Pedagógicamente se usaba para enseñar a los niños a contar. Y así el ábaco fue progresando, fue avanzando en su diseño. Y hasta ahora no nos suena tan parecido, pero si seguimos avanzando, ya más o menos acá estamos, y acá sí ya nos suena muy familiar, la calculadora. Y uno podría decir, ¿la calculadora a quién desafió? Bueno, el nombre calculadora viene del oficio del calculador. Imagínense los calculadores cómo se han sentido cuando empezaban a aparecer estas herramientas para generar cálculos rápidos, precisos, necesarios para el comercio, para la industria. Pero los cambios no necesariamente son traumáticos o expresan algo tan evidente o tan patente. Si lo viésemos desde nuestra perspectiva actual, podemos decir que esa señora está con un extensor limpiando la ventana. Pero en realidad esta foto alude a cómo se levantaban o cómo se despertaban las personas antes del siglo XIX. Venía una señora, el señor, vos lo contratabas y con una caña, con algo, te golpeaba la ventana hasta que te despertaras. Evidentemente, con el despertador, con el celu y con todo, fíjense cómo los cambios modifican tantas cosas. De hecho, para mí fue un poco traumático, y de hecho me habían comprado un despertador con la forma de un gallo que gritaba, y que mi mamá me lo compró para enseñarme a que ella no me iba a levantar más, sino que a partir de ahora me tenía que hacer cargo yo, que cuando sintiera el gallo sonar me iba a despertar. Fíjense cómo los cambios, de algún modo, nos modifican nuestra aproximación al mundo, modifican cómo vivimos, qué valoramos. De hecho, hoy por hoy, un audio de más de 1 minuto y medio, 2 minutos, casi que es como un delito, ¿no? Y de hecho intentamos generar atenuantes con las velocidades que le podemos poner, pero el tiempo se reformula, y el tiempo, el espacio, nuestras experiencias, lo que somos. Cada cambio nos pone frente a un gran desafío.
recién estábamos hablando de cambios en diferentes planos, pero antes de llegar al AI, me gustaría que hagamos un repaso de cambios que sufrió la humanidad. Podemos decir que al comienzo los seres humanos le teníamos mucho miedo a la naturaleza y a lo que la naturaleza podía generarnos. De hecho, la palabra fobia viene del griego phobos, y phobos significa miedo. Las fobias son miedo. Y la aracnofobia es una fobia a las arañas, que es muy común en nuestra cultura, en el mundo, a nivel universal. ¿Y por qué? Porque parece ser que en las primeras comunidades humanas, las arañas eran uno de los bichitos, y eran bichazos, porque pareciera que eran grandotas, que mayor mortalidad generaba. O sea, los seres humanos, nuestros antecesores, morían de una alta tasa de mortalidad por picaduras de araña. Eso quedó fijado en el inconsciente social y eso es lo que hoy se traduce a que nuestros miedos se proyecten en las arañas. Pero podemos decir que el ser humano no solamente tuvo miedo a la naturaleza y a lo que pudiera enfrentar en la naturaleza, sino que también teme a lo que nos podemos hacer entre nosotros, ¿no? Las guerras, homicidios. De hecho, los lobos, ¿no? Las jaurías de lobos, uno se pregunta, en este animal tan agresivo, ¿cómo hacen para coexistir los lobos? ¿Cómo hacen para no comerse entre ellos al momento en que no encuentran nada para morfar, ¿no? ¿Qué más hace el lobo? Bueno, el lobo tiene un mecanismo biológico que inhibe su agresión. Si el lobo no tuviese ese mecanismo de inhibición de agresión, se exterminarían entre ellos. Bueno, nosotros como seres humanos no tenemos ese mecanismo. ¿Qué mecanismo tenemos? La ética, la moral. ¿Qué es? Valoramos algo, acordamos cuidarlo, tutelarlo, y eso es lo que nos ayuda a la convivencia. Ese miedo ya no es a la naturaleza, ya es a lo que nos podemos hacer nosotros mismos. Y podríamos decir que no hace mucho tiempo apareció un nuevo miedo. Es el miedo no a lo que me puede hacer la naturaleza, no es a lo que nos podemos hacer entre nosotros, sino es el miedo a lo que nos podemos hacer nosotros a nosotros mismos. La genética nos puso frente al vértigo de que el creador puede modificarse a sí mismo. Y ahí ya entramos en un vértigo bastante interesante, ¿no? El miedo a lo que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos. El creador puede modificarse a sí mismo. Pero ahora entramos a un temor aún más loco, aún más desafiante. No le tenemos miedo a la naturaleza, o sí en algunos puntos, ya más o menos dominamos. Entre nosotros pareciera que, aunque hay algunas hipótesis de conflicto internacional, está bastante estabilizado, o al menos hay un cierto acuerdo de una cierta moral universal. La genética está ahí, no sabemos bien qué se está haciendo, por ahí se está clonando, pero al menos no nos enteramos. Pero ahora viene el miedo a que lo que creamos pueda volverse contra nosotros. La creación misma del creador se vuelve contra uno. Ese es el miedo de la inteligencia artificial. Llegamos al punto en el que el miedo se hace tan, podríamos decir, bizarro, ¿no? Lo que creo se vuelve contra mí. Esta imagen, si la vemos, alude, nos refiere ¿a qué? Es una pintura. École. A la creación de Adán. Es un fresco que pintó Miguel Ángel por allá por el 1511 en la bóveda de la Capilla Sixtina. Lo pintó en una posición bastante incómoda y demás, y de hecho le decían a Miguel Ángel, ¿por qué te dedicas tanto? Y dice, bueno, él quería hacerlo con la perfección porque estaba trascendiendo con esta obra. Pero si yo les preguntase qué ven en esta obra, y si tuvieran que decir cuál es la mano de Dios, cada uno piensa en el silencio, podríamos decir que la mano de Dios es la que viene de arriba, como intuitivamente pareciera que viene así. Pero si repasamos la obra, en realidad, el que está acá tirado acá como en un diván, este es Adán el primer hombre, y este es Dios, que busca conferirle la vida, busca conferirle el alma, el chispazo vital, el principio de vida a Adán. Esta es la creación. Dicen los estudiosos que este bichito acá, este angelito, este angelito es el alma que está esperando ser depositada en Adán para que cobre vida, como el alma como principio vital. La pregunta, y otra cosa que me parece súper interesante, y acá me gustaría hacer una breve referencia, no sé si se dieron cuenta, pero la mano de los dedos se están tocando.
el pícaro de Miguel Ángel no los hace tocar. Fíjense que hay una pequeña distancia ahí. ¿Por qué? Esa distancia, aunque es pequeña, es el abismo de la libertad del hombre. El hombre es un ser libre. Y en esa libertad se debate su existencia. Pero acá podremos decir, y concuerdo con que esa distancia no se haya puesto en la inteligencia artificial, porque el ser humano siempre tendrá que conferirle a la inteligencia artificial su alma, su principio vital. Todo lo que hagamos tiene que ser desde el hombre y para el hombre. Y ese será nuestro trabajo, hacer que todo lo que creemos, que todo lo que desarrollemos esté en función de nuestra plenitud, de nuestro desarrollo. Y eso nos lleva no a percibir cada avance como una amenaza, sino a poder insuflarle la vida para que eso que hagamos efectivamente sea vida para el hombre. Pero bueno, todos los que estamos acá, y la gran mayoría, trabajamos en empresas, hacemos algo. Como seres humanos nos definimos o nos espejamos en lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos habla de nosotros, nos dice de algún modo lo que podemos, a dónde podemos llegar, y nuestro accionar de algún modo nos confiere identidad, nos confiere valor, ¿no? Cuando uno hace algo o cuando uno busca trascender en algo, en una acción, en un producto, en un hijo, en una hija, en un delito, bueno, hay personas que hacen historia con delitos, el adagio filosófico que les quiero presentar, de algún modo nos enfrenta a la pregunta de, y estos miedos, estos desafíos, los progresos, los cambios, nos enfrenta a la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Qué es lo que hace que seamos quienes somos? Y eso evidentemente nos va a poner en un lugar específico. ¿Qué nos define? Es una gran pregunta, ¿no? Porque cada vez que hay algún cambio, cada vez que hay un progreso, cada vez que algo irrumpe la realidad y nos desconcierta, cambia nuestro sistema referencial. De algún modo, ya nos veníamos definiendo de una manera, aparece algo que nos desafía. La inteligencia artificial nos pone frente a la pregunta de ¿qué vamos a hacer? Si la cantidad de variables que puede manejar la inteligencia artificial y la complejidad de los procesos que puede hacer claramente supera al hombre. Y acá es una gran pregunta, chicos y chicas, que nos tenemos que hacer, porque si nos definimos mal, vamos a terminar mal. Toda definición parcial que hagamos del ser humano va a parcializar al ser humano. Y esto es clave, porque si queremos transformarnos, la pregunta es que en la transformación no nos perdamos. Y acá viene el adagio filosófico. ¿Qué dice este postulado filosófico? Que el hacer sigue al ser. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos no es lo que somos. Lo que hacemos debería expresar lo que somos. Todo nuestro quehacer, todas nuestras invenciones, todos nuestros procesos, todo lo que querramos hacer debería expresar lo que somos. A veces hacemos cosas que nos desnaturalizan o no nos pasan en nuestros vínculos, que a veces tenemos tratos, tenemos actitudes y demás, que uno dice, la verdad, que esto no me expresa, que esto queda corto, que esto de algún modo no saca lo mejor de mí. Y este es nuestro gran desafío, chicos, chicas. Estamos en empresas, laburamos, hacemos cosas. La pregunta es, si eso que vos haces, ¿cuánto de vos te expresa? Para ir a algo básico, si yo fuera un programador, posiblemente exprese muy poquito de lo que soy, de lo que amo, de lo que sueño, de lo que puedo, ¿no? Y mi gran laburo fue crear también un puesto que de algún modo me ayude a expresar y de algún modo a desplegarme con plenitud. En la compañía, nosotros tenemos una aproximación antropológica. ¿Qué significa esa palabra media rara? Es, ¿qué entendemos que es el ser humano? Partamos de una premisa básica, porque si no nos definimos bien, como le digo, vamos a terminar mal, o por lo menos en el lugar inadecuado. Si decimos qué es el ser humano, decimos que el ser humano tiene una habilidad efectiva. Podemos hacer cosas. De hecho, si nos fijamos en nuestro cuerpo, tenemos pinzas, tenemos como ciertas extremidades que nos permiten desplazamiento, tenemos motricidad fina, tenemos capacidad de incidir en la realidad, podemos crear cosas, podemos hacer cosas.
De algún modo, esta habilidad fundamental del ser humano da respuesta a una necesidad muy profunda. ¿Cuál es? La necesidad de seguridad. Necesitamos procurar lo que vamos a comer, necesitamos construir nuestro hábitat, nuestro lugar de vivienda, tenemos que ser capaces de cocinarnos algo. De hecho, calculo que todos cuando nos hemos ido a vivir solos, nos enfrentamos a, che, ¿qué es lo que realmente sé hacer? Y nos da un poquito de miedo, nos da un poquito de vértigo cuando tenemos que cocinarnos, cuando tenemos que procurar. Esa habilidad fundamental es lo que el ser humano desarrolla y es lo que está en el cerebro más reptiliano, ¿no? Si uno corta el cerebro a la mitad, puede ver que lo más instintivo y todas las reacciones de huida, de escape, de acción, está en ese núcleo. El ser humano puede hacer cosas, pero también el ser humano no solo que puede hacer cosas, sino que nosotros nos podemos enamorar de lo que hacemos. Podemos vivirlo con pasión, podemos sentir, podemos abrazar lo que hacemos, podemos abrazar a un otro, podemos sentir. Necesitamos ser parte, necesitamos sentirnos valorados, reconocidos, escuchados. El ser humano es un ser que siente, es un ser que es capaz de amar. No solo hace, sino que ama. Y ahí aparece la segunda parte del cerebro en la evolución, cuando de algún modo empezamos a desarrollar nuestra capacidad para vincularnos, para pertenecer a una comunidad, para sentirnos parte de un proyecto, ponernos la camiseta, ¿no? Eso que siempre decimos en las compañías, che, esta flaca tiene puesta la camiseta. De algún modo ha podido integrar esta dimensión profunda que es la dimensión afectiva, ¿no? El ser humano tiene capacidad de hacer y tiene capacidad de amar lo que hace. Pero para que una experiencia sea plenamente humana, no solo tenemos que ser capaces de hacer y de poner también en juego nuestros afectos, sino que tenemos que ser capaces de trascender. El ser humano, nosotros, necesitamos trascender. ¿Qué significa trascender? Hacer algo suficientemente significativo para que no solo valga la pena, sino que valga la vida. Porque todos nosotros estamos invirtiendo horas y horas de nuestra existencia laburando. Y esas horas no vuelven. La pregunta es si ese tiempo que invertimos no solo vale la pena, es decir, vale el esfuerzo, vale el disgusto, vale el cansancio, sino que efectivamente valga la vida. Esta necesidad de que lo que yo haga sea significativo para mí, realmente me exprese, eso que soy pueda verse reflejado en lo que hago. Por eso la paternidad o la maternidad, como una de las posibilidades de trascendencia, es dando vida. Los papás o las mamás que pueden estar acá presentes seguramente son conscientes de cuánto de uno ve en sus hijos y a veces cuánto de uno quiere resolver en sus hijos. Ese es otro problemita. Bueno, equipo, si pensamos esto y lo traducimos a un entorno empresarial, a empresas, a compañías como las que nosotros nos vemos envueltos, podemos decir que una institución humana es humana cuando puede poner en juego todo lo que el ser humano es. Nosotros hemos pasado prácticamente un tercio de nuestra vida estudiando, ¿no? Calculo que todos los que estamos acá entramos en un proceso formal de educación donde nos hemos sentado en un escritorio chiquito, porque el escritorio de la profe o del profe es más grande, está adelante, eso indica la simetría de poder, por eso el docente da clases de pie, por eso el alumno da clases sentado, se tiene que resguardar esa simetría para de algún modo legitimar el saber. Bueno, a esa crítica la podemos dejar de... El sistema educativo, yo les pregunto, ¿a cuántos de nosotros, no hace falta que levanten las manos, nos enseñaron a gestionar los celos? ¿A cuántos de nosotros nos ayudaron a construir un proyecto de vida, a enamorarnos por algo que realmente tenga sentido para mí y no que ese proyecto de vida venga marcado por High School Musical y que si yo no me puedo subir a un escenario mi vida no tiene sentido, si yo no tengo tantos likes, no sé, no soy relevante para nadie? Sí, porque de hecho fíjense que los patrones en los que construimos nuestro proyecto de vida están marcados por prácticamente premisas bastante perversas por momentos. Y hemos estado en un sistema educativo que no nos ha ayudado, por ejemplo, a gestionar la envidia. ¿A alguno le enseñó, tuvieron una materia, cómo ser buen amigo? ¿Cómo amar a tu pareja? Y no me digas que no es algo clave eso, fundamental en tu vida. Fíjense cómo una institución que se dice humana, una institución educativa, solo ha puesto en juego
ciertas estrategias para desarrollar una dimensión efectiva, conocimiento para poder funcionar en un engranaje de producción social, habiéndonos retenido hasta los 20, 22 años, que es el tiempo que le permite a la otra camada estar saliendo a los 60, 65 años. No deje de ser un sistema perverso, un sistema que deshumaniza, y así, ¿cuántas instituciones que se dicen humanas no lo son? Y ahora preguntémonos las empresas. Todas las empresas, sí, de base, tenemos un salario monetario. ¿Qué es el salario monetario? Vos podés poner en juego habilidades, buenísimo. Vos podés crear valor, buenísimo. Vos podés incidir en la realidad, buenísimo. En la medida en que crees valor, incidas y hagas un aporte, vas a tener una retribución económica. Y está buenísimo. ¿Por qué? Porque eso responde a una necesidad humana fundamental, que es la necesidad de seguridad. Y eso está buenísimo. ¿Pero qué? Deberíamos tener suficiente plata ¿para qué? La plata es pura potencialidad. ¿Para qué? Para que vos elijas dónde vivir, con quién querés vivir, en dónde querés invertir, qué querés comer. La plata debería ayudarnos a construir nuestra propia existencia. Lejos están esas empresas de esta premisa humana que son empresas totalizantes, que te ofrecen un sinfín de beneficios. Las oficinas no pueden ser mejores. Tenés toda tu vida resuelta, prácticamente no hace falta que vayas a la verdulería porque ya comiste un montón de fruta en la oficina, no hace falta que te vincules con nadie porque tu sistema de referencia es interno, no hace falta que, y a veces voy a los departamentos de estos chicos y ni siquiera están decorados. No deje de ser un mecanismo perverso de retención que te están expropiando tu existencia, porque la guita que te paga una empresa debería estar destinada a que vos puedas construir tu propia existencia, que vos puedas decorar tu departamento, que vos puedas conocer a tus vecinos. Porque si alguna vez decidís dejar esa empresa o cambiar o por lo que sea, vos puedas seguir teniendo una vida que has construido. La guita es para que puedas construir tu historia, para que puedas diseñar tu propia existencia. ¿Es necesario que nos garpen? Claro que no es necesario que nos garpen. Necesitamos plata, necesitamos vivir, necesitamos construir nuestra propia existencia. Quizás ahora en un segundo salario, el salario emocional, es donde las empresas están poniendo más énfasis. ¿Qué es? Que la pases bien. Y el ser humano está bien, porque a diferencia de un trabajo robótico, necesitamos sentirnos bien, necesitamos experimentar placer, bienestar, satisfacción. De hecho, el ser humano se mueve y el mundo, más que moverse por ideas, se mueve por afectos. Necesitamos, y está bien que así sea, porque el ser humano tiene una necesidad de pertenencia. Esta dimensión afectiva se convierte en un salario emocional y está bueno que la pasemos bien en el laburo. Pero finalmente, para que realmente sea una experiencia humana, nuestra experiencia en una compañía debería poder resolver el salario, ayudarnos a que la experiencia sea sostenible y a la vez que podamos experimentar y obtener un salario trascendental. ¿Qué es un salario trascendental? Que lo que haga sea significativo para mí. Y cuando alcanza su plenitud la significatividad mía, cuando también es significativo para un otro, ahí nos sentimos útiles, nos sentimos que contribuimos en algo. Si la conjunción se da entre un salario emocional y un salario trascendental, estamos ante una actividad solidaria. Me nucleo con personas que tienen opciones fundamentales parecidas, hacemos algo que es muy significativo, ayudamos a personas en situaciones de exclusión social, intervenimos socialmente y eso nos reporta una sensación de trascendencia muy fuerte, pero bueno, siendo sinceros, sin guita no podemos vivir. Si la conjunción se da entre el salario monetario y el salario emocional, podemos decir que estamos ante un trabajo confort. Me pagan bárbaro, la paso bárbaro, pero me siento vacía, me siento vacío. Hay algo que todavía no cierra. No estoy pudiendo expresarme y estoy destinando ingentes cantidades de tiempo y de horas en algo que en definitiva no me contribuye en nada. Y si la conjunción se da entre un salario monetario y un salario trascendental, decimos que estamos ante un trabajo estoico. Siempre pongo este ejemplo, me parece elocuente, que es como irse a trabajar a la Antártida. Te pagan bien, uno siente que está haciendo un aporte significativo, pero no lo puedes sostener por mucho tiempo. No es ni sustentable ni sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque falta esta dimensión, la dimensión afectiva. Y la pregunta, equipo, que nos podemos hacer es, ¿qué sería un trabajo existencial? ¿Por qué? Esta pregunta se las hago a cada uno de ustedes, me la hago a mí mismo. ¿Dónde estoy? ¿En qué parte de esta conjunción claudiqué? ¿Con qué me estoy conformando?
¿En qué punto sentí que con esto tiraba? ¿Qué estás haciendo? Estoy matando el tiempo. Es terrible, ¿no? Estamos vegetando muchas veces. Estamos de algún modo corriéndonos del desafío que implica poner nuestra humanidad en juego. Porque el ser humano, paradójicamente, no se define parcialmente por ninguno de estos elementos. El ser humano es esa extraña y magnífica conjunción de estas tres dimensiones, que paradójicamente lo hacen imparable, lo hacen potente, lo hacen humano. Si como humanidad, volviendo para atrás, nos quedamos en un trabajo estoico, posiblemente atrincherados, estemos defendiendo nuestro lugar y nos estemos resistiendo, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Y ahí de algún modo permanecemos peleando y tratando de reivindicar como reivindicaron o intentaron reivindicar su lugar los pintores frente a la fotografía. Si nos quedamos en un trabajo confort, posiblemente el ser humano quede destinado a disfrutar. De hecho, en la industria, la gastronomía, el turismo, son todas verticales de negocios que van a ir creciendo. De hecho, crecen cada día más. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo. Porque podemos destinar más tiempo para el disfrute. Ahora, la pregunta es si vamos a dejar que nuestro lugar como seres humanos esté destinado a disfrutar. Pero no es porque está mal disfrutar. Toda la Edad Media, que duró más o menos 1000 años, hubo desarrollos en un montón de planos, pero en el plano científico no hubo prácticamente ninguno. En el plano tecnológico no hubo prácticamente ninguno. De hecho, se llama Edad Media porque está entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. O sea, ni siquiera tiene entidad por sí misma. Quedó ahí como encorsetada hasta que la modernidad le devolvió al hombre y a la mujer la capacidad de hacer algo. ¿Por qué? Porque en la Edad Media la definición del hombre era un ser que dependía absolutamente de Dios. Y en su libertad le quedaba al menos subsistir. Y la pregunta sería, ¿vamos a dejar definirnos como un ser solo para el disfrute? En donde no tengamos capacidad de crear en nuestra dimensión trascendental lo que queremos, como queremos, siendo capaces de crear, sí, inteligencia artificial, pero ¿para qué? Para expandir nuestros horizontes como humanidad, para ser capaces de liberarnos, ¿para qué? Para un despliegue más pleno, como lo hizo la fotografía que liberó a los pintores, para que pudieran pintar el mundo según su mirada. Eso es un hornerito. Quizás lo identifiquen por la casita, porque no sé si se llama nido. No es un nido. O sea, como el nido es la casita del hornero, podemos decir. El hornero, desde que existe como hornero, hace la misma casita. De hecho, genéticamente ya viene incorporado esto y el hornero crea su propia casa. Recién pensamos en un trabajo existencial, en un trabajo que es capaz de poner en juego todo lo que somos, todo lo que podemos, todo lo que el ser humano necesita poner en juego para que una experiencia sea plenamente humana. De quedarnos con alguna dimensión, o de restringir una dimensión, o de eliminar una dimensión, sería otra cosa, pero no una experiencia plenamente humana. Y nos preguntamos, ¿qué sería una empresa a la altura de esa experiencia? Si decimos un trabajo existencial, solo puede ofrecer un trabajo existencial que una empresa existencial. ¿Y qué sería una empresa existencial? Una empresa que sea capaz de acompañar la existencia humana. Y la existencia humana implica ese diálogo con todo lo que somos, sentimos, soñamos, anhelamos, necesitamos. Porque solo así, como seres humanos, podremos desplegarnos y ocupar el lugar que merecemos ocupar. Si no, quedaremos recluidos en una definición parcial de lo que es el ser humano y evidentemente saldremos perdiendo. Vamos a salir perdiendo frente a la inteligencia artificial, vamos a salir perdiendo frente a dinámicas que en algún punto, y sí pueden ser exponenciales o mayores que lo que podríamos lograr en eso, porque solo nos define lo que somos como seres humanos. ¿Y qué somos? Somos esta extraordinaria capacidad para hacer algo, para amar lo que hago y para que en esa pasión y en esa capacidad de amarlo, trascenderlo una y otra vez. Y yo les pregunto, chicos, chicas, como un acto de honestidad frente a su propia existencia, ¿cuál de estas dimensiones quedó desdibujada en su vida?
¿en qué momento tiramos la toalla y entendimos que nos podíamos definir de tal o cual manera? Decidimos que como la inteligencia artificial maneja 180 millones de variables, bueno, ¿qué piense la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no trasciende, no siente, no puede hacer. Pensemos como un acto de verdad, porque de esto depende nuestro lugar. Porque si estamos pensando en transformar, chicos, con esta nueva categoría, transformar lo que hacemos, no hay posibilidad de hacerlo si no nos transformamos nosotros. ¿Y qué implica transformarnos? Implica definirnos de una manera distinta, nueva. Cada desafío que tenemos como humanidad nos pone frente a la posibilidad y a la necesidad de volver a entender quiénes somos, qué podemos, a dónde vamos. Y es una gran oportunidad. La inteligencia artificial debería hacernos más humanos, porque nos exige volver a poner nuestra humanidad en juego, nos exige volver a pensar quiénes somos, porque en definitiva, como nos definamos, eso va a marcar el límite de lo que podemos hacer. Y en definitiva, eso va a ser el lugar que ocupemos en la historia. La buena noticia, equipo, es que somos seres humanos. Somos esta increíble realidad, capaz de crear hacia el infinito, capaz de trascender, capaz de amar, capaz de crecer transformándonos. Y siendo transformados, podemos transformar lo que hacemos. Gracias. Bueno, equipo, les propongo ahora celebrar que somos seres humanos, que podemos transformarnos y que podemos transformar lo que hacemos. Esa es una gran aventura. La enfrentemos, salgamos a transpirar la camiseta, salgamos a dejar todo, porque lo tenemos todos. Somos personas, estamos juntos y tenemos el mundo por delante para transformar. Vamos a tomar algo, a compartir y muchas gracias por sumarse a este Summit.